se asigne un presupuesto acorde a las necesidades reales. Ahorita empieza este movimiento y yo estoy seguro que como se hizo en abril, así va a seguir este movimiento. No van a cejar ellos de luchar hasta que se abastezcan los hospitales, hasta que se nos deje de morir la gente en los hospitales. La semana pasada, el Ministerio de Finanzas entregó 6 millones de quetzales al Hospital Roosevelt para pagar a proveedores y abastecer el hospital. Durante estas 2-3 semanas que llevamos en asamblea permanente, el hospital ha empezado a abastecerse nuevamente. Afortunadamente los 6 millones que teníamos atrapados en finanzas, ellos se los pagaron ya a los proveedores hace una semana y con esto nos empezaron a abastecer nuevamente en el hospital. Gracias por acompañarnos. Seguimos con las noticias del país. El ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, capturado por el caso de tráfico de influencias, en el que también está involucrado el yerno de Otto Pérez Molina y secretario general Gustavo Martínez, podría develar más detalles en el caso por el que fue acusado por la CICIG. La defensa de Rodas ha pedido para este lunes una audiencia de juicio abreviado, donde reconocería su participación en la estructura, que recibió dinero de parte de uno de los socios de Jaguar Energy y para ser atendido por el mandatario. Es decir, Rodas admitiría su culpabilidad a cambio de una sentencia menor bajo la aceptación del Ministerio Público. Rodas era el responsable del sector eléctrico durante la gestión de Eric Archila como titular de Energía y Minas. Tras la dimisión de Archila, Rodas ocupó el cargo por una semana, pero luego fue destituido por el mandatario. El exfuncionario fue detenido el mismo día en que el yerno presidencial de César Medina, Farfán, quien también habría ayudado en este entramado de corrupción e influencias. Reiteramos, el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, capturado por el caso de tráfico de influencias, en el que también está involucrado el yerno de Otto Pérez Molina, podría develar más detalles del caso por el que fue acusado por la CICIG, y si da más detalles de lo que ocurrió, podría recibir una condena menor, según la defensa de este funcionario. Y en otras noticias, la corrupción en la última década avanzó significativamente en el país. Esto según un estudio Oxfam y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que presenta alarmantes cifras de su avance. Acá el reporte. La corrupción era un tema cotidiano del cual la mayoría hablaba, pero pocos accionaban. En abril la actitud ciudadana cambió y se inició un movimiento anticorrupción en el cual se están dando los primeros pasos. Las repercusiones de la corrupción son difícilmente cuantificables. Algunas de ellas simplemente no pueden ser restituidas, como las vidas y los potenciales perdidos. Un ejemplo de esto son los casos de desnutrición crónica, en los que no bastará con llevar alimentos a estas personas. Jamás lograrán desarrollar su potencial intelectual o físico. En agosto de 2015, ICEFI y Oxfam Guatemala presentaron el informe La corrupción, sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación. Durante 2 meses realizaron un estudio en el cual estimaron el costo social que la corrupción podría implicar en algunos casos específicos. Siendo imposible calcular la realidad de la corrupción, tomaron un 20% del presupuesto 2015 como referencia de cálculo. Identificamos 3 áreas que consideramos que son vulnerables o expuestas a la corrupción, que tienen que ver con el manejo del listado geográfico de obras, algunos rubros de adquisiciones públicas y el uso de recursos públicos vía fideicomisos públicos. Citando parte del estudio, este muestra que el 20% de 5.891 millones de quetzales correspondientes a los rubros vulnerables a la corrupción en las adquisiciones públicas y el contrato abierto de medicamentos podrían representar los siguientes daños sociales. En materia de protección social, 5.000 becas de educación media destinadas para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social dejarían de entregarse. También se dejarían de realizar talleres y eventos de educación no formal que podrían llegar a 50.000 adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Estos costos tampoco pueden cuantificar la repercusión de que la no realización de estos temas educativos podrían afectar el futuro económico de estas vidas, y tampoco se estima el costo social que puede tener en prevención de la violencia y el involucramiento de jóvenes en actos delincuenciales. 1 millón de bolsas seguras podrían dejar de ser entregados a familias que viven en pobreza y pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales.
1.7 millones de aportes por concepto de bono seguro de educación dejarían de llegar a familias con hijos entre los 6 a 15 años. También se perderían los recursos para brindar atención integral en hogares comunitarios a 17.000 infantes entre los 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema. En educación, 22.000 estudiantes de nivel diversificado con formación para maestros podrían dejar de ser atendidos por el sistema educativo, que cerca de 1 millón de estudiantes del nivel preprimario no reciban la dotación de cuadernos de trabajo para el año escolar. En salud y nutrición, más de 500.000 mujeres dejarían de recibir atención prenatal oportuna. Más de 300.000 mujeres quedarían sin atención del parto por personal calificado. Unos 20.000 menores de 5 años dejarían de recibir el control de salud correspondiente a su edad y por lo tanto el diagnóstico y tratamiento por la desnutrición aguda, lo cual los convierte en potenciales desnutridos crónicos. 1.2 millones de menores de 5 años se quedarían sin suplementos de micronutrientes. Más de 700.000 niños entre los 6 y 24 meses no recibirían los recursos de alimentación complementaria, como VitaCereal. 700.000 infantes mayores de 2 años pero menores de 5 dejarían de recibir tratamientos para desparasitación, siendo la diarrea una causa frecuente de muerte infantil que es fácilmente prevenible. 7.9 millones de personas dejarían de ser beneficiadas con acciones de prevención, control y vigilancia de la malaria y del dengue. Para que el combate a la corrupción pase de ser una demanda a una realidad, hace falta una serie de pasos importantes, y uno fundamental es la reforma y creación de leyes que protejan a quienes denuncian temas de corrupción. El Congreso de la República creó hace poco la Ley de Contrataciones que toma medidas de prevención y de castigo. Sin embargo, reconoce que en el tema legal hace falta aún mucho. Creo que Contraloría ha sido demasiado débil en sus investigaciones, reformas al Ministerio Público para que haya la carrera del fiscal, que exista la carrera del fiscal, pero que también haya unidades de protección a testigos que quieren denunciar actos de corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción pide que se cree una ley de protección a testigos que denuncian actos de corrupción. Y Guatemala es uno de los países que no ha creado esa ley. Para que avancen estas propuestas de ley y se creen las que faltan, es necesaria la participación conjunta de todo el Congreso de la República que responda a los intereses reales del pueblo que los eligió. Bueno, y después de los traslados efectuados a lo largo de la semana pasada a la cárcel recién creada en la base militar Mariscal Zavala, el sistema penitenciario decide abrir parcialmente esta instalación a los medios de comunicación. Estas son algunas de las imágenes de la prisión que resguarda a Otto Pérez Molina en este lugar. Seguimos con la crónica de las noticias para iniciar el lunes. Los medios de comunicación se reunieron para ingresar a la brigada Mariscal Zavala, en el que se dieron instrucciones de seguridad para poder ingresar al área en el que se creó la prisión civil para hombres y mujeres. Al llegar, poco fue lo que se pudo observar en el área A. En la actualidad hay 90 privados de libertad, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina. Se permitió a los medios de comunicación realizar las imágenes de forma retirada, sin mayor detalle. En ese centro de prisión preventiva, como se pretende utilizar, la señal telefónica está habilitada y aún no existe un plazo determinado para bloquearla. Darle cumplimiento a todo el tema de seguridad, en efecto los procedimientos de las interfaces, de los cambios de los modelos y las antenas que obviamente ya están en procedimiento para las instalaciones respectivas, que se está trabajando en tiempo récord para que tenga todos los procedimientos. Pero en el caso de la temporalidad, recordemos que no está en manos del sistema penitenciario. El sistema de seguridad de las cárceles se ha visto cuestionado debido al hacinamiento actual, en el que se registran 20.003 privados de libertad. De ese número, los trasladados a la nueva área fueron los que el sistema penitenciario considera como vulnerables, en este caso 90, por lo que se niega que existan privilegios. Así contestó el vocero del sistema penitenciario. Recordemos que el tema de la acción de remoción en mínima o menor o regular cuantía se ha venido desarrollando. Obviamente el incremento poblacional a la temporalidad que se ejecutan los proyectos para remozar son tiempos mucho más rápidos. El incremento de la población reclusa obviamente sobrepasa los procedimientos normales para adjudicación de un escenario de construcción de cárceles. El tema de alta peligrosidad es correcto, ya se tocó, fue parte de las acciones prioritarias a inicios del 2012. Como recordaremos, el tema
tema de la construcción de los módulos de estacionamiento ha sido un tema sumamente importante, pero recordemos que los tiempos, los procedimientos, levantar una licitación, las bases, el cumplimiento estricto de la misma, también es por lo mismo que los tiempos de seguimiento a esta construcción van más allá de la buena fe de las autoridades. En el tiempo que estuvimos, observamos vehículos ingresar de familiares de los privados que llegan de visita. En el área B se especificó que estarán los detenidos que no hayan enfrentado la primera declaración, con capacidad de 21 recluidos. En días anteriores, en dicha construcción, el Ministerio de Gobernación indicó que se invierte cerca de 1 millón de quetzales. Pero antes de que Otto Pérez Molina fuera trasladado hacia Mariscal Zavala, una persona logró grabar un video viendo al expresidente en uno de sus tiempos de ocio dentro del cuartel Matamoros. En esas imágenes se observa un juego de fútbol entre los reclusos en el cual participaría el exmandatario Otto Pérez Molina. Él aparece en el video detrás de una pelota utilizando un pantalón deportivo negro y una playera de manga larga azul. Este video se ha viralizado desde que fue publicado la noche del sábado por la web de Publinews. El sistema penitenciario ha guardado silencio respecto a estas imágenes, pero allí podemos de alguna manera identificar a parte de los reclusos y dicen que el exmandatario es el que está con un pantalón deportivo color negro y una playera azul. Bueno, y la falla en el motor de una avioneta causó un desastre en la zona 13 capitalina el sábado por la tarde. La aeronave quedó prácticamente destruida luego de que se precipitara sobre la segunda calle y la quinta avenida de Pamplona. Sin embargo, el piloto Rodrigo Ibargüen y su acompañante Edgar Villeda Trujillo solo salieron con heridas menores. El estruendo provocó temor y sorpresa entre los pobladores del sector. Los bomberos debieron aplicar líquidos especiales para evitar que los materiales inflamables dentro de esta aeronave estallaran. Mientras que en Totonicapán también el sábado otra aeronave cayó en la aldea de San Andrés Xecul. De nuevo los tripulantes salieron heridos, entre ellos el diputado José Echeverría. Esto es parte de la información, por supuesto, ocurrida esta semana. Antes de pasar a las noticias departamentales, tenemos más información a esta hora. Accidente en la ruta al Pacífico. A tempranas horas de este día, un accidente vial sucedió en la ruta al Pacífico. El hecho se dio a la altura del kilómetro 16, área de Villanueva, donde un tráiler colisionó contra dos vehículos particulares. Bomberos no reportan heridos, solamente se trabaja en retirar los obstáculos para poder dejarla libre lo antes posible. Por el momento hay tránsito complicado desde el kilómetro 25. Se recomienda salir con anticipación. Reiteramos. A tempranas horas, un accidente vial sucede en ruta al Pacífico, a la altura del kilómetro 16, área de Villanueva, donde un tráiler colisionó contra dos vehículos particulares. Seguimos hablando de lo que sucede en los departamentos y nos trasladamos a esta portada departamental de Prensa Libre que nos indica: jóvenes se identifican con tribus urbanas, comparten música, espacio, vestuario y algunas actividades, simpatizan con grupos que aparecen en el cine, televisión y redes sociales. Jóvenes con pantalones anchos, tenis, gorra, vuelta hacia atrás y patineta, con la que hacen acrobacias al ritmo de música rap, se reúnen a diario en el Parque Extremo del Tanque del Soldado en la ciudad de Quetzaltenango. Y vemos entonces ahí una noticia completa con respecto a esta información. Y las autoridades electas de Sololá, sociedad civil, tour operadores y expertos en conservación se reunieron para buscar